Víctor Hugo Lucero Montenegro. Víctor Hugo, qué lindo nombre, Víctor Hugo Lucero Montenegro. Él es actual director de Primicia. Aquí voy a mostrar Primicia, a ver, es un diario que dirige este señor. Primicia, su nombre lo dice. Todo lo que informativamente uno puede saber ya aparece en Primicia. Se adelanta a los hechos a nivel informativo. Víctor Hugo Lucero Montenegro es actual director de Primicia, un diario de Colombia. Presidente también él del Círculo de Periodistas de Bogotá, periodista y magíster en política, sabe mucho, se nota, se ve que él tiene eso consigo, y se ha desempeñado como director de noticias en Caracol Cauca, la cadena Caracol, famosa de Colombia, Diario El País de Cali, jefe de comunicaciones en entidades públicas y privadas en Colombia, docente además, asesor de comunicaciones en la Presidencia de la República de Colombia y vocero presidencial en diversos encuentros internacionales. Bueno, simplemente al amigo latinoamericano Víctor Hugo Lucero Montenegro, un periodista de quilates, le damos la bienvenida. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Bruno. Emocionado de estar compartiendo con un periodista latinoamericano esta actividad periodística para que podamos conocer aspectos tanto de Colombia como de Paraguay. Sí, somos países hermanos, siempre fuimos. El periodista sos vos, yo soy simplemente un comunicador, una bisagra entre el público y lo que tenemos ahora acá en pantalla, telemáticamente, el hecho de poder tener la satisfacción de charlar contigo, porque acá tanto Pepe Quevedo como también Ignacio Martínez me hablaron maravillas del querido Víctor Hugo Lucero Montenegro. A propósito, ¿cómo estuvo esa experiencia allá en Marruecos? Y después vamos a ir con otros temas, pero ¿cómo fue ese viaje? Habrá sido fantástico, pero esa experiencia y ese concretar de una asociación periodística a favor de Marruecos en este caso. Excelente, un país maravilloso, Marruecos. Si usted se da cuenta, podemos unir la población total de Paraguay y la población de Bogotá, y ese es más o menos el número de turistas que llegaron el año pasado a Marruecos. ¿Qué quiere decir? Que es un país maravilloso que es visitado por miles, millones de turistas de todo el mundo. Nosotros logramos establecer unas relaciones con el pueblo de Marruecos y con las autoridades. A través del periodismo latinoamericano constituimos nuestra asociación y todos por unanimidad los participantes elegimos a un gran periodista paraguayo como es Ignacio Martínez, de presidente de esta organización, y seguramente más adelante vamos a tener muchas actividades que realizar tanto en Latinoamérica como en Marruecos. Si usted conoce la historia, hace 130 millones de años la África era unida con Latinoamérica. Sí, claro, por supuesto. Sí. Entonces, eso, desde ahí yo creo que viene la hermandad de tanto el continente africano como nosotros los latinoamericanos. Y realmente, pues, es un país maravilloso y es muy similar a nuestro país Colombia. Colombia queda en la entrada de Sudamérica. Marruecos está ubicado en la entrada de África. Entonces podemos decir que hay una hermandad, una estrecha relación. Además, el idioma español también en gran parte de este territorio se habla, y además del francés, inglés y el marroquí. Pero bueno, son gente que están prestas y activas en distintos sitios
y quieren conocer, quieren enterarse de Latinoamérica. Esta primera excursión de los periodistas, la cual estuvo compuesta por paraguayos en cabeza de Ignacio, por argentinos con José María, mexicanos y colombianos, pues ha sido el primer encuentro, ya vendrán muchos más. Ojalá Bruno tenga la oportunidad también de estar participando para que conozca de manera personal cómo es este maravilloso país. Bueno, qué bueno, muchas gracias. Sí, en realidad yo viajé mucho, pero no tuve la suerte de conocer todavía Marruecos, pero con estas charlas que las tenemos a menudo con Ignacio y el libro que le escribió y todo ese tipo de cosas, y también pude entrevistar aquí en Asunción al embajador de Marruecos, ya más o menos tengo una similitud de la querencia que uno tiene hacia un pueblo tan rico en muchos aspectos y sobre todo la amistad. Dígame, Víctor Hugo Lucero Montenegro, Colombia, ¿cómo está Colombia hoy? A ver, ¿cómo está Colombia hoy? Yo sé que cada uno de nuestros países pasan por, qué sé yo, situaciones un poco adversas a veces, desde distintos prismas. Pero ¿cómo está Colombia? ¿Superó Colombia aquello que le fue muy ingrato por muchas décadas? ¿Hoy se puede decir que hay paz en Colombia o no? Bueno, mi querido Bruno, la situación sigue difícil en Colombia. ¿Y por qué difícil? Por varios factores, especialmente por la odiosa polarización en que se encuentra dividida la sociedad. Hay un sector de derecha que puede ser cercano al 45%, como hay otro de izquierda, también similares condiciones. Esta situación pues ha ocasionado varios problemas de índole político, de índole gubernamental. La paz en Colombia se había logrado durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, firmar con el grupo guerrillero más grande del mundo, y se había realizado distintas actividades, distintos acuerdos en compañía de las Naciones Unidas. Posteriormente vino otro gobierno que era enemigo de la paz y su consigna de este movimiento político era volver trizas la paz. Lo lograron y en este momento la situación es crítica para Colombia porque los dineros destinados, más 10 años más de dineros y recursos para la paz, fueron gastados en la corrupción aquí en Colombia y definitivamente no se hicieron las inversiones donde tenían que hacerse las inversiones, donde iban a vivir los desmovilizados, y esto ha ocasionado que se reactiven los grupos guerrilleros especialmente, y además a esto se le suma que aquí en Colombia tenemos problemas con el tema de la droga, con la participación incluso de carteles de México, que son partícipes de esta actividad ilícita que tanto daño le ha ocasionado a Colombia, que tantos muertos ha puesto a lo largo de la historia, y sobre todo cuando un gobierno como el actual, de manera desafortunada, ha indicado que quiere la paz total. Definitivamente era muy ambicioso el plan de una paz total. Creo que la paz se consigue paso a paso. Y esta situación nos tiene hoy metidos en problemas de inseguridad, en problemas. Hay varias regiones del país, en Colombia especialmente los departamentos del Cauca, Valle, Nariño, que es el suroccidente colombiano, como otras regiones de Colombia, sumidas en la guerra. Precisamente estos grupos están atacando a las autoridades también están combatiendo estos grupos, y la situación es difícil en este momento en materia de seguridad, en materia de paz para Colombia, de manera desafortunada. Bueno, por un lado es una pena lo que nos está relatando, pero desde aquí tenemos mucha fe en Colombia. Colombia es un gran país, es una nación hermana de Paraguay. Sí, acá siempre lo hacemos
notar. Pero esa evaluación que usted dio a conocer ahora sobre la actual Colombia, digamos, el gobierno que maneja, entre comillas, Colombia, esa evaluación hacia la gestión de Petro, digamos, que hace 2 años está gobernando Colombia, ¿hay aspectos positivos del gobierno de este señor y también aquellos que deben ser corregidos, por supuesto? ¿Cuál sería la evaluación suya respecto al gobierno de Petro, el actual gobierno en Colombia? Bueno, vamos por partes en esta situación. Yo diría que el gobierno tiene algo de bueno, algo de malo, tiene errores, tiene diferencias con sectores, pero acordémonos de esta máxima. Petro logró el gobierno, mas no el poder. El poder lo tiene el otro sector y prueba de ello es que actividad que cumple el gobierno de Petro, ley que promulga, se cae en las cortes, se cae en el poder judicial. Por ejemplo, aquí en Colombia, la Procuraduría General que vela por los intereses de la ciudadanía está en manos del grupo político que anteriormente gobernaba, entonces se ha dedicado de lleno a perseguir. La Defensoría del Pueblo exactamente hace igual y los distintos organismos que todavía conserva la anterior actividad política de la anterior administración, pues ha ocasionado estos impases que han puesto muchos palos en la rueda del gobierno y han evitado que se desarrollen algunas actividades. Sin embargo, pues esta situación se está corrigiendo especialmente con la Fiscalía General de la República. Hasta hace poco en manos de los anteriores de la derecha se dedicaron a perseguir a la administración. Hoy en día el gobierno Petro propuso una terna de mujeres para que llegara a la Fiscalía totalmente independientes, totalmente dedicadas a su actividad como fiscales durante 20, 30, 40 años. Y de esta terna fue escogida la fiscal general. Por primera vez se escoge un fiscal totalmente independiente. Las veces anteriores, los fiscales tenían como misión proteger al respectivo presidente que los designaba o que los presentaba en una terna ante la Corte Suprema de Justicia, que es el organismo que finalmente hace esta escogencia. En consecuencia, el gobierno ha tenido muchos impases ante esta situación política, han buscado un acuerdo nacional, se ha fracasado y precisamente ayer, tema educación, cuando se estaba dispuesto en el Congreso a adelantar reformas que tanto necesita la educación, la oposición presentó algunos articulados que daban al traste todas estas acciones que querían hacerse y por el contrario buscaban que el sector privado también participara en el manejo de la educación. Esta situación originó que los profesores, que es una fuerza grande en Colombia, salieran a las calles. Se calcula que salieron 80.000, 90.000 profesores, incluso de la Plaza de Bolívar, la principal de Bogotá, donde se miden las fuerzas. Ahí los profesores no alcanzaron. Los analistas decían que podría haber llenado 3 plazas de Bolívar. Y para hacerle referencia, hace poco la oposición y el gobierno también se midieron en la plaza, pero le cuento que el magisterio, los profesores de Colombia, de lejos derrotaron ambas manifestaciones. Dígame, Víctor Hugo Lucero Montenegro, periodista, actual director de Primicia, es un diario de Colombia, con él estamos hablando telemáticamente. ¿Qué población tiene Bogotá? Porque hoy mencionó usted a Bogotá, y así como la población paraguaya,
Y unidas estas poblaciones es más o menos, no sé a qué se refirió específicamente, pero Bogotá, ¿qué población tiene hoy? ¿10 millones A o ver, más? sí, Bogotá es similar a Paraguay. Ah, sí, La, los habitantes que tiene aquí, oficialmente estamos entre los 8,5 9 millones de votos habitantes. de Sí. habitantes, y alguien o algunos organismos sostienen que son 10 millones de habitantes. Entonces es muy similar la población de Sí, Bogotá a la población frente a la paraguaya, sí. de su país, Paraguay. Sí, sí, sí. Entonces, Y por eso Colombia, decía, y Colombia, ¿qué población tiene según usted? O sea, ¿tiene más de 40 millones, 50 millones Colombia? estamos, de acuerdo a los índices oficiales, estamos con 42 millones de habitantes. Ah, sí. Como dicen, otros dicen que un poco más, otros un poco menos, pero más o menos esa es la población colombiana. Acá tengo de que Colombia tiene 51 millones de habitantes. Bueno, en fin, creo que tiene más población que la Argentina, Colombia, creo, porque Argentina tiene 45 y Colombia ya orilla los 50 o un poco más. Pero en fin, son detalles. Hizo hincapié en el gobierno anterior varias veces en este diálogo que estamos teniendo acá. Iván Duque no fue bueno entonces en su profesionalmente ahí desde el palacio de ustedes. Él no hizo una buena gestión en líneas genéricas. Desafortunadamente para Colombia, no. ¿Cuánto hubiéramos querido que hubiera sido una buena gestión para favorecer a los colombianos? Él, pues, fue una persona sin experiencia que llegó a la presidencia de Colombia precisamente postulado por un expresidente y director de su movimiento político, que fue Álvaro Uribe Vélez. Mm, El señor se dedicó a las actividades comerciales, a las actividades que hoy nos manifiestan fue permeada por la corrupción. Varios de sus funcionarios están seriamente implicados. Voy a darles un dato sí, escalofriante. sí. El organismo que cuida a la gente, de protección a los ciudadanos, es un organismo que en este momento tiene 20,000 escoltas, porque la situación es dura en Colombia. Tienen una flotilla muy grande de vehículos. ¿Qué hizo el anterior director nombrado por Duque? Se dedicó a poner eso a disposición del narcotráfico. Fueron muchos los casos donde los vehículos que transitaban libremente por todo el territorio transportaban la droga de un lado para otro, y esta situación pues hoy se conoce, hoy se abren las investigaciones, hoy el señor subdirector está respondiendo ante las autoridades, se encuentra privado de la libertad, y se comprobó que una la esposa de este señor, que hacía los contactos con los carteles de la droga, era hija de uno de los líderes de estos carteles que desafortunadamente siguen causándole daño a Colombia. Siguen causándole daño a Colombia. Eh, y esta señora Betancourt que fue secuestrada y muchos años ahí apartada de su objetivo, porque ella estaba pretendiendo llegar a la presidencia como primer mujer allá en Colombia en su momento. Hoy México tiene a una mujer. Si no hubiera sucedido eso con la señora Betancourt, ella se hubiera adelantado como mujer y hubiera sido la primer presidenta de Colombia. Yo no creería, porque pues desafortunadamente no ha sido transparente su transitar en la actividad política, porque un día está con unos, otro día con otros. Eso pierde seriedad a la persona, pero hay muchas mujeres prestantes en Colombia que pueden llegar a ocupar el cargo de presidenta. Por ejemplo, la anterior alcaldesa de Bogotá es una de las posibles candidatas, y ya se menciona, de la oposición también hay
María Fernanda Cabal, que es una senadora muy dedicada a la controversia, también admiradora de Milei, entre otros. Entonces, ella también está aspirando a la presidencia de la República y por parte de la izquierda también están buscando una candidata para ese gran abanico que empezará a ventilarse, espero yo, a finales de año, porque ya se estaría pensando en el reemplazo del presidente Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. A usted le gusta Gustavo Petro en el sentido de su profesionalismo como gobernante, como cabeza del gobierno hoy reinante allá en Colombia? ¿Usted está de acuerdo con Petro? Estamos de acuerdo en unas situaciones, en otras no tanto. A ver, le explico. Por ejemplo, en el trato a los periodistas, ha sido y se ha destacado por ser defensor de la libertad de prensa. En cada pronunciamiento sobre el tema ha dicho que durante su gobierno y no se va a perseguir como se ha perseguido a través de la historia a los periodistas en Colombia, no se les va a usar los teléfonos para conocer sus conversaciones, ni se les va a hacer inteligencia, por cuanto ellos están comprometidos, o sea, nosotros, en una actividad de servicio al pueblo. Esa situación me gusta del presidente Petro, pero hay aspectos que de pronto no está cumpliendo cabalmente en favor del país, o es la situación de la pobreza, que en este momento tenemos problemas y grandes, y se le ha dado prioridad a arreglar otras situaciones, y la gente pues llega el momento en que se desespera porque la situación de alimentos, por ejemplo, es una de los problemas que ha contado este gobierno y que seguramente están haciendo los esfuerzos para tratar de solucionar. Entonces se compensa por una parte bien, por otra regular, por otra mal en otros aspectos, y como periodistas y como nos hemos caracterizado de siempre transitar la vía de la imparcialidad, pues destacamos lo positivo como no destacamos lo negativo. ¿Y cómo está hoy ese proceso de desmovilización de la guerrilla? Porque usted sostiene que continúa ahí la cuestión de la guerrilla en ciertos sectores, como que la paz que uno anhela todavía no está definitivamente puesta a disposición de la ciudadanía en Colombia. Sigue la guerrilla, es muy fuerte la guerrilla ahí, hay una suerte de proceso de desmovilización contra la guerrilla. ¿Fue un éxito o fue un fracaso esto que se intenta hacer o que se hace, verdad? Bueno, como les decía al inicio, este gobierno fue muy ambicioso en el proceso de paz. Entonces, el programa se denominaba Paz Total, que incluía hasta los grupos de la droga, hasta los grupos delincuenciales. Y yo creería que eso es imposible. Hay que dar paso a paso para lograr la paz en Colombia. De manera desafortunada, hay varios sectores con que se iniciaron las negociaciones y han tenido problemas de parte y parte. Los unos acusan al gobierno y el gobierno acusan a los alzados en armas, y hay regiones donde ese cese al fuego que se sostiene en unas regiones fue levantado, y de manera desafortunada se presentan estos enfrentamientos, esta guerra, como les mencionaba anteriormente, en el suroccidente colombiano y en una región montañosa montañosa de Colombia, en frontera con Venezuela. Ahí los grupos alzados en armas pues vienen atacando a las fuerzas militares vienen también respondiendo y atacando a estos grupos, que son los grupos residuales. Ellos pertenecen básicamente
a los residuos de la anterior organización que se denomina FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se desvinculó de la lucha armada, volvió a la lucha política. Hoy cuenta con 5 curules en el Senado, 5 curules en la Cámara de Representantes, formó su partido político, pero muchos de los militantes, por no ser atendidos, por no contar con los recursos para volverse a involucrar en la sociedad civil, se han visto hoy participando en estos grupos residuales que son los que están adelantando una guerra en Colombia y que ha ocasionado la situación de inseguridad que hoy por hoy vivimos en este país. Bueno, es una pena que se siga viviendo y se siga sintiendo la inseguridad. Colombia no se merece eso. Dígame, ¿Venezuela les causa daño a ustedes por la manera en que se maneja Venezuela? El gobierno que tiene y la cantidad de gente que tiene que lamentablemente salir de su país. En la diáspora hay millones de venezolanos en toda América y creo que una cantidad sustantiva ahí en Colombia. ¿Les molesta a ustedes el vecino que tienen, Venezuela, así como actúa el gobierno de ese país? ¿Para ustedes es molestoso, para ustedes los colombianos, digo? Bueno, el pueblo venezolano ha sido un pueblo hermano de Colombia a través de los años. Sí. En los años 80, cuando la situación era difícil para Colombia, 4 o 5 millones de colombianos se fueron a Venezuela recibidos, y ahí fueron los que empujaron el engranaje del desarrollo de Venezuela a través de ser obreros en las fábricas, y lograron el desarrollo también de Venezuela. Hoy, desde hace unos años para acá, los venezolanos comenzaron a llegar en grandes cantidades a Colombia. Creo que no hay un solo pueblo en Colombia donde no haya migrantes, y pues muchos se han vinculado a la sociedad colombiana, han hecho familia, han hecho otras actividades, pero también una pequeña parte, como siempre, de estas comunidades que hace quedar mal a todo un país, vienen a actividades delincuenciales que en este momento pues han logrado ser contenidos por las autoridades a través de la deportación y a través de las condenas carcelarias que están pagando mucho venezolano en Colombia. Pero la situación de Colombia y Venezuela ha sido de países hermanos que estuvo suspendida durante las anteriores administraciones por algunos pleitos con los presidentes de ese país, entre ellos Hugo Chávez y Maduro. De manera afortunada, y para evitar la miseria que estaba viviendo la población tanto colombiana como venezolana en la frontera, que ellos viven del intercambio comercial, Colombia logró recuperar esas relaciones en materia comercial. Se viene cumpliendo de una manera activa, se ha desarrollado la economía de la zona fronteriza, y creería yo que ha sido benéfica volver a tener relaciones entre Colombia y Venezuela. Bueno, vemos imágenes ahí de cómo cruza la gente de Venezuela a territorio colombiano, familias enteras, niños, huyendo de ese sistema que realmente asfixia. Estoy hablando del sistema hoy de gobierno de Venezuela. Por otro lado, querido Víctor Hugo Lucero Montenegro, hay una suerte de drones con explosivos que serían las nuevas armas de los disidentes de las FARC en Colombia. ¿Es así? ¿Ustedes tienen seguridad de que así se procede hoy? Drones con explosivos. Y bueno, estos forman parte de la nueva arma, o como nueva arma de los disidentes de las FARC en Colombia. ¿Es una realidad esto?
es una realidad y precisamente hoy hablábamos con las autoridades de policía y ya están preparadas para combatir esta situación. En los últimos ataques, especialmente en el departamento del Cauca, se han utilizado estos aparatos para llevar unos explosivos a los cuarteles de policía y de ejército de nuestro país, y hoy en día ya ha tomado medidas la policía para contrarrestar la acción de los drones también dentro de la tecnología que está utilizando la policía, y creen ellos que esta situación se puede controlar porque no esperaban en este momento que los alzados en armas utilizaran esta parte de la tecnología que nos aclararon, se conoce y se consigue en el mercado negro, desafortunadamente. Entonces, es de libre acceso para quienes cuenten con algún capital para poder cumplir actos terroristas como los hasta ahora realizados aquí en nuestro país. Bueno, las cámaras de los drones muestran las montañas de Colombia desde el aire, por ejemplo, y luego los artefactos liberan una carga que explota al tocar tierra. Los grupos guerrilleros formados por disidentes de las FARC utilizan una nueva tecnología para sus ataques. Está en boga todo esto, así que dígame, querido Víctor Hugo Lucero Montenegro, ¿qué pasó con Rodolfo Hernández? ¿Qué pasó del candidato antisistema que a punto estuvo de quedarse con la presidencia allá en Bogotá, en Colombia, digamos, Rodolfo Hernández? ¿Qué pasó de él? A ver, ¿ustedes todavía está vigente ahí en la política Rodolfo Hernández o desapareció del mapa? Bueno, como todo y como habíamos anunciado al inicio, de manera desafortunada, la corrupción ha permeado todos los estamentos de Colombia. Y el político, yo creo que lo lidera. Él fue alcalde de su ciudad natal, Bucaramanga, donde hizo unos contratos y puso en esos contratos de beneficiario por unas comisiones a su hijo. Eso fue demandado y se comprobó la irregularidad y se le adelantó un proceso durante muchos años. Cuando era alcalde, pues no lo podía determinado sector juzgar, sino que tenía que ser determinado sector. Entonces él jugaba al gato y al ratón. Posteriormente fue senador y ya el otro sector que estaba a punto de fallar, de inmediato renunció como senador y así jugar al gato y al ratón, hasta que finalmente ya no pudo hacer nada. Después de su renuncia como senador, volvió el caso a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria lo condenó por corrupción. Durante el fallo, él hizo una revelación que era un enfermo terminal de cáncer, lo cual pues ocasionó en algunas personas una pena grande, que hubiera terminado este personaje de esta manera o que está terminando. Y definitivamente, por una parte, Colombia evitó que llegara un personaje de estas calidades, porque habíamos pasado la vergüenza más grande en el mundo siendo presidente, que hubiera sido también condenado por corrupción. Entonces, de manera desafortunada, la política está muy penetrada en materia de corrupción, y no es que sea un sector o sea el otro. Yo diría que todos, absolutamente todos, tienen que ver con el tema de la corrupción, que prácticamente se volvió una cultura aquí en Colombia. Por último, cerrando y agradeciéndole muy especialmente, querido Víctor Hugo Lucero Montenegro, su presencia aquí en la programación nuestra vía Zoom, ¿verdad? Porque usted está allá en Colombia, usted está en Bogotá, nosotros estamos acá en Asunción. ¿Qué usted puede decirnos del famoso caso del crimen del fiscal Pecci,
que hasta ahora acá no se cerró del todo y la gente como que está, digamos, todavía confundida en realidad. ¿Qué sabe usted de este crimen, que fue terrible, obviamente, y en territorio colombiano, un fiscal paraguayo que fue asesinado repentinamente, estando de vacaciones allá? ¿Qué sabe? ¿Qué puede agregar a toda la investigación que se está haciendo, que se hizo y se sigue haciendo acá, respecto a este caso? Bueno, respecto a este lamentable caso que tuvimos que ver informativamente mucho tiempo, que nos ayudaron desde la Fiscalía de Paraguay, logramos en esa ocasión, por intermedio de nuestro colega Ignacio Martínez, hacer una entrevista con la señora fiscal de la época. Sí. Le puedo manifestar de que acá en Colombia la Fiscalía también le puso atención, teniendo en cuenta que cuenta con el apoyo de la DEA en Colombia. Fueron inicialmente perseguidos y apresados los autores materiales del hecho y posteriormente uno de los autores intelectuales. En este momento afrontan el respectivo juicio, donde se están presentando las pruebas y todo lo demás, que ojalá esta situación termine con unas duras condenas para que no se vuelva a presentar estos casos con los representantes de la justicia, como era el caso del señor fiscal paraguayo, que se había destacado por su lucha contra el narcotráfico, y el narcotráfico no iba a permitir esa situación. Por eso tomó esa fatal determinación de acabar con su vida, y esa es la situación que viven los colombianos frente al narcotráfico. Cualquier persona que toque sus intereses de inmediato es condenada a muerte. Francisco Luis Correa Galeano fue sentenciado a 6 años y medio de prisión luego de confesar haber coordinado el atentado contra el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en el 2022. Y él confesó, o el confeso articulador del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en Colombia en mayo del 2022, fue condenado a 6 años y 6 meses, ¿verdad? El año pasado fue. El mes pasado. 6 años y 6 meses de prisión por los delitos de tráfico de armas de fuego y amenazas contra el servidor público. Francisco Luis Correa Galeano, colombiano de 44 años, aceptó su responsabilidad y negoció con la Fiscalía un preacuerdo, figura que le permite obtener una condena menor a cambio de colaborar y aceptar responsabilidad en los delitos. Por tráfico de armas, una persona puede ser condenada en Colombia con hasta 12 años de prisión. Ahí vemos a Francisco Luis Correa Galeano en pantalla. Bueno, querido Víctor Hugo. Bruno, una aclaración. Sí. Resulta de que precisamente el condenado y se abrió, y hay la investigación porque vio indicios de que hay otras personas vinculadas, y entonces eso es lo que están investigando en este momento las autoridades para establecer absolutamente todos los autores intelectuales de este lamentable crimen. ¿Y usted cree que eso va a salir a luz? ¿Se va a allanar esta situación? ¿Va a salir ahí se va a dar a conocer el nombre de aquella persona que, quiso que se lo matara a este señor por X razones, por supuesto, que uno se imagina? ¿Se va a dar a conocer alguna vez el nombre de aquella persona intelectual que fue el que propuso esta matanza, digamos, la muerte de este fiscal en este caso? Pues yo creería que con el método o la metodología de justicia que permite perdonar las penas de autores siempre y cuando presenten pruebas, siempre y cuando denuncien a personas que estén por encima de ellos
se hace merecedor a estas condonaciones por parte de las autoridades. Entonces, esto tiene una condición. Si mienten o no cumplen con lo prometido, ellos reciben las penas que originalmente se les iba a dar. Entonces quiere decir que, porque como en otros casos acá en Colombia ha dado resultado, no se arriesgan a que los condenen y entonces presentan las pruebas exactas de quiénes fueron, porque si la autoridad llega a comprobar que mienten o están imputándole a personas que nada tienen que ver con el tema, pues ellos son los que van a llevar la peor parte. Y eso se está viendo ahora en Colombia con el tema político. Los políticos que son pillados, como decimos acá popularmente, con los recursos del Estado, en muchas ocasiones ellos colaboran con la justicia para denunciar las personas que se encuentran más arriba de lo que habían podido estar ellos, y esto les evita hasta la cárcel en muchas ocasiones. Bueno, su diario se llama Primicia, el diario que usted dirige. ¿Por qué Rotemburgo en Alemania es el pueblo más bello del mundo, según usted? A ver, usted lo conoció, por supuesto. Escribió sobre Rotemburgo. Precisamente nuestro jefe de redacción estuvo en una gira por allá por Europa y dentro de sus actividades nos comentó que para él, no es que sea del mundo, como le decía cuando estaba titulando, sino que para él lo consideraba así porque vino extraordinariamente reconocido por ese pueblo, aunque también hay varios pueblos de distintos países que reclaman ese título de ser el mejor o el más lindo del mundo. Bueno, yo quisiera conocer alguna vez esa parte de Alemania. Estuve por allá, pero no me adentré a los pueblos y ese tipo de cosas que son mágicos. Vamos a sellar esta charla agradeciéndole, querido Víctor Hugo Lucero Montenegro, sus ganas de comunicarse con nosotros y de ceder su valioso tiempo para que nos informemos. Y dentro de este diario que usted dirige también aparece, desde la perspectiva colombiana, Duque y sus amigos dejaron hecho trizas el acuerdo de paz. O sea que enfatizan, un sector grande del pueblo colombiano enfatiza que Duque y sus amigos dejaron hecho trizas el acuerdo de paz, que es lo que se pretendía encarar, especialmente Petro, el actual líder y jefe de Estado de Colombia, quiso desde entrada que la paz aflore en toda Colombia. Y ahora están culpando al anterior gobierno que no hizo posible o no hace posible que se llegue al famoso acuerdo de paz, que esperemos alguna vez se logre. No sé cómo ni quién va a tener esa varita mágica para que así suceda y Colombia vuelva a ser ese país tan apreciado y tan seguro, porque antes era seguro. Colombia era un país seguro y ahora como que la gente piensa dos veces antes de tomar un vuelo e ir para allá. Pero esperemos que esto se revierta y bueno, gracias a todos ustedes, a los comunicadores, periodistas y al sentir colombiano, a la buena onda de Colombia, de los colombianos, se pueda conseguir la anhelada paz alguna vez en ese caro país de nuestros, caro país a los afectos nuestros, porque Colombia, bien le decía, es un país. Yo tuve un padre que estuvo allá por 2 años haciendo estudios superiores en Cali, en Medellín y en Bogotá. Y me habló siempre maravillas de Colombia. Y bueno, y yo sé que hay gente muy buena en Colombia y esa gente se merece la paz, no la guerra y la guerrilla y la inseguridad, etcétera, etcétera.
¿Usted cree que alguna vez la paz se asomaría ahí para beneficio de todos ahí en el país suyo? Yo sí creo que el pueblo colombiano ha sido muy sufrido, ha permanecido mucho tiempo en guerra y yo creo que es por justicia que debe llegar algún día la paz y la paz debe llegar de la mano de todos los colombianos porque pues desafortunadamente dos políticos han faltado a su compromiso de buscar la paz, se han ido por los intereses personales y seguramente el pueblo colombiano más adelante estará también tomando cuentas de quienes han traicionado ese bello derecho que tiene un pueblo de vivir en paz, de progresar en paz y sobre todo de alcanzar la convivencia entre todos los colombianos, porque hay gente muy buena aquí en Colombia, hay gente muy trabajadora que injustamente está sufriendo las consecuencias de la inseguridad y de los sectores donde viven en guerra aquí en Colombia. Además, muchas gracias a ustedes por esta participación. Vamos a estar tanto Paraguay como Colombia pendientes el próximo lunes que empezamos el primer enfrentamiento futbolístico entre nuestras selecciones y ojalá que gane el mejor. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto. Muchas gracias, Víctor Hugo Lucero Montenegro. Tenemos que continuar charlando porque es muy interesante lo que usted siempre nos está ofreciendo. Así que muchas gracias. Un abrazo grande a la distancia. Viva Colombia, viva Paraguay, viva su gente, la gente de ambos países. Tenemos que convivir en paz, en paz. Esa es la verdad. Ese debe ser el objetivo mayor de todos los que estamos acá. Nacimos acá en América, en una América, el continente de la esperanza, ¿verdad? Y tenemos que tener la paz como la bandera más importante, por sobre todas las otras banderas, la bandera de la paz, el sentimiento de estar siempre unidos, ser solidarios entre nosotros y bueno, ayudarnos. Y bueno, simplemente eso. Muchísimas gracias, querido amigo Víctor Hugo. Y esto le voy a pasar, por supuesto, a Ignacio Martínez, que va a estar muy contento de que haya charlado con usted. Así que un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta cualquier otro momento, ¿no le parece? Muchas gracias y muy agradecido porque el pueblo paraguayo haya tenido oportunidad de hablar con un periodista colombiano. Muchas gracias a todo ese pueblo latinoamericano que tenemos que estar unidos porque Latinoamérica es grande, fuerte y sobre todo tenemos el mejor futuro en este planeta. Muchas gracias por toda su participación y esperamos consolidar también una relación periodística entre todos los colegas de Latinoamérica. Muchas gracias. Sí, realmente sería un objetivo loable y bueno, abrigo esperanzas para que esto suceda de esta forma.